Que bueno, este link también, bueno, son cosas que yo indago por internet y que por ahí si veo que son interesantes o que les puede ayudar, bueno, los incorporo a mis clases. Bueno, puntualmente acá, si ustedes están viendo, fíjense que eh, específicamente trata el tema que estamos tratando en esta parte de circuitos administrativos, ¿no? Fíjense, les voy a mostrar un poco para que ustedes vayan viendo, repito, que ya tienen ahí, a ver, este me pareció específicamente, nosotros hoy vamos a trabajar, miren, ven, acá estamos con la misma simbología, bueno, para que vean que trabajamos todos sobre lo mismo. Pero fíjense esto, ¿m? Bueno, esto un poco para que ustedes vean, esto es a modo de, nada, de repaso y para que vean un poquito la composición y por qué les estoy mostrando esto. Esto es un poco para que vean en cuanto a circuito administrativo, que nosotros, que están los circuitos básicos, o administrativos básicos, que yo les había hablado en su momento cuando les decía que trabajábamos sobre las operaciones básicas del ciclo operativo. Trabajábamos sobre lo que era compras, ventas, pagos y cobros, ¿se acuerdan? La rueda del ciclo operativo. Pero me parecía interesante mostrarles acá, ¿no? Cómo lo plantea este autor y específicamente le incorpora, obviamente, que siempre cuando hablamos del ciclo operativo, si hablamos de una empresa comercial, bueno, el ciclo operativo es compras, ventas, pagos y cobros, pero cuando hablamos de una empresa que realiza un proceso productivo, obviamente que se incorpora la fase de producción. Quiere decir que cuando ustedes analicen los circuitos administrativos, mínimamente y de manera básica, ustedes tienen que hablar que veníamos hablando y que son los que vamos a trabajar en esta parte. Fíjense que ya hicimos el de venta, ya hicimos el de cobranzas, hoy vamos a ver el de compras y la semana que viene vamos a ver el de pago. El que no vamos a ver puntualmente, porque no nos da por una cuestión de tiempo, es uno donde tengamos el tema del proceso productivo. Pero fíjense cómo, nada, me parece también interesante que como explicación general, ¿no? Que vean que el circuito específico que afecta al tema de las compras, de la venta y la producción, lo tratan como un eje de producto, ¿no? Que está vinculado con, nosotros le llamábamos eje económico en contabilidad, y el de cobranza y el de pago lo llamábamos económico-financiero o específicamente financiero. Y fíjense, me voy un poquito más acá, todo esto les va a servir, insisto, ¿eh? Fíjense, hoy vamos a ver el circuito de compras o abastecimiento. Fíjense. Esto me parece interesante, nada, que les muestra acá para que ustedes tengan una noción un poquito más amplia, pero que no es nada del otro mundo, que sepan que cuando nosotros hablamos de un circuito de compras o de abastecimiento, podemos estar hablando de un circuito de compra específicamente de mercaderías, nosotros lo hablamos así, es el que vamos a ver ahora, compra de mercaderías, pero podemos hablar de un circuito de compra de cualquier tipo de insumo, es decir, podemos hablar de un circuito dentro de ese sistema productivo que habíamos hablado, ¿no? Podemos hablar de compra de materias primas, podemos hablar de un circuito de compras de materiales o cualquier otro tipo de artículo de consumo, pero siempre pensando en lo que significa el circuito de compras. Como también podemos hablar de un circuito de compras de cualquier otro tipo de activo, porque yo puedo plasmar en un cursograma y en una norma de procedimiento, por ejemplo, de bienes de uso, qué sé yo, ¿no? De maquinaria, de algún automóvil o algún inmueble, por ejemplo. Yo también puedo redactar una norma de procedimiento o puedo graficar un cursograma con respecto a un circuito de compra de otro tipo de activos. Como también, obviamente, que nosotros cuando hablamos de compra, nosotros podemos comprar bienes como podemos comprar servicios, ¿no? Y también podemos tener dentro de un circuito de compras, de servicio, en este caso de contratación de servicios, todo lo que tenga que ver con, ¿ven? Mantenimiento, asesoría, consultoría, etcétera. ¿Está? Pero fíjense lo que me parece interesante. Bueno, esto, fíjense cómo se lo vincula, esto es un poquito teoría, pero bueno, siempre viene bien. Cómo se vincula el circuito de compras o de abastecimiento con las distintas modalidades, con las distintas modalidades que nosotros veíamos en contabilidad, ¿no? De las modalidades de compra. Y acá específicamente este autor habla del alcance sistémico que tiene el circuito de compras, en este caso que estamos hablando, donde dice que todas las operaciones son todas las operaciones que van desde la detección de la necesidad de la compra hasta la recepción. Este alcance es importante. ¿Por qué?
Porque les está mostrando el circuito de compras va desde una situación hasta otra situación específica. Fíjense, por eso dice alcance, es como que uno acota un poco el circuito, porque nosotros sabemos que ese circuito operativo de compras, ventas, pago, cobro es un circuito que nunca termina. Es decir, cuando uno compra, termina pagando, pero a la vez que paga, uno vuelve a realizar una compra y después vende el producto y después lo cobra, depende si vende al contado, vende a crédito. O sea, es una rueda que está en permanente cambio, ¿no? Pero sí es importante que siempre uno pueda poner un coto específicamente a lo que es el circuito. Y es lo que vamos a tratar hoy en el circuito de compras, ¿sí? Donde vamos a ir desde la detección de la necesidad de compra, en este caso vamos a ver un circuito de compras de bolsas de cementos, porque es una empresa que se dedica a la construcción, ¿no? En realidad a la venta de un estilo corralón. Entonces, este circuito de compra va a ir desde la detección de la necesidad de compra, que vamos a ver en el planteo, que se estipula como que la empresa en este caso tiene un dato definido, que es el punto mínimo de stock que existe en las empresas, ¿no? Donde te dicen, bueno, llegada, por ejemplo, para tratar de evitar la posibilidad de que se corte la venta al cliente, es decir, siempre tener los productos, las mercaderías necesarias para poder venderle al cliente cuando el cliente viene y no decir, mira, no lo tengo y se va a la competencia. Entonces las empresas utilizan un punto mínimo de stock generalmente. Entonces dice, bueno, llegada, no sé, yo vendo, no sé, termos y llegado 5 termos por la propia rotación que tiene el producto, una vez que yo tengo 5 termos en stock, automáticamente debería yo empezar el procedimiento de compra para volver a tener la cantidad necesaria de termos para la venta. Bueno, a eso se le llama stock mínimo o punto mínimo de stock o punto de pedido, generalmente llamado punto de pedido. Entonces va ese circuito desde la detección de la necesidad de compra, en nuestro caso a través de ese punto de pedido, hasta que se recibe. Y en todo ese proceso, desde que se detectan las necesidades, que nosotros tenemos que analizar, y bueno, en qué área de la empresa se detecta la necesidad, es decir, quién dice que se necesita comprar determinado producto, y ahí dependerá, nosotros estamos hablando de comprar una mercadería que se compra y vende en el mismo estado, o si estamos hablando de un circuito de compra de materias primas, materiales, insumos, que lo vamos a incorporar al proceso productivo. Entonces, obviamente que esos circuitos de compra, como dice acá este autor, y de abastecimiento, y bueno, en realidad dependerán de qué nosotros estemos comprando. Es decir, repito, una empresa que compra y vende el producto en el mismo estado o una empresa que compra materias primas, material insumo para incorporarlo a un proceso productivo, proceso de fabricación para sacar un producto terminado y venderlo, y venderlo a los clientes. ¿Está? Pero repito, desde la detección de compra hasta la recepción, punto. Ahí termina el circuito de compra. Bueno, y el circuito dependerá, bueno, de todas las modalidades que tengamos, compra al contado o a crédito, compra al por menor o al por mayor. Fíjense qué pauta nos está dando esto, además de datos que nosotros desde contabilidad lo conocemos y lo sabemos. Que si nosotros tenemos una compra al contado, el circuito va a ser dice, la detección de la necesidad de compra hasta la recepción específicamente, pero vamos a ver de que en ese circuito también vamos a tener que incorporar efectivamente el pago, porque es una compra al contado, mientras que si la compra es a crédito o financiada, quiere decir de que en el propio circuito ya va a haber algo distinto a diferencia de un circuito de compra al contado. ¿Está? Entonces fíjense cómo va a ir modificándose el circuito dependiendo de la modalidad de compra o en este caso de cuál es el financiamiento de la compra. Lo mismo que si nosotros hacemos una compra al por mayor, el procedimiento, bien dicho, no es el mismo de la compra al por menor de que la compra al por mayor, independientemente de esto que ustedes ven acá de descuento, que puede ser que pase, obviamente, nosotros sabemos que en realidad cuando nosotros compramos al por mayor, por definición contable, sabemos que el proveedor nos puede dar una bonificación, ¿verdad? Pero bueno, esos son datos específicamente contables que se pueden o no incluir en un circuito dependiendo de la importancia que eso tenga. Después, por ejemplo, no es lo mismo también la compra al contado a crédito que cuando se realizan importaciones de productos, ¿m? Cuando se realizan licitaciones. Acá fundamental, no es lo mismo un circuito de compras en una empresa pyme, pequeña, mediana empresa,
a una licitación pública, es decir, una compra que haga el Estado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener determinada normativa del contexto propia de la administración pública, nacional, provincial, municipal, que te va a estipular el procedimiento, una norma que te dice el paso a paso que tenés que cumplir en un proceso de licitación, de compra. ¿Vamos hasta ahí? Entonces esto me parece importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, fíjense las características, ¿eh? Nada, no me voy a explayar mucho en esto, pero fíjense cómo les muestra cuáles son los distintos sectores o personas humanas o jurídicas que intervienen en el circuito y los sectores. Por ejemplo, estos son ejemplos, ¿verdad? Entonces tenemos sector almacenes, un sector vario, que puede ser el sector que esté, qué sé yo, nosotros tenemos que comprar, cuando dice sectores varios, te dice algunos sectores dentro de la organización, por ejemplo. Y bueno, ¿quién es el sector que va a definir o que va a decidir que se necesita determinado producto? Y bueno, depende. Depende si es una empresa, por ejemplo, vamos a hacer la suposición de que se tienen que comprar artículos de librería o que se tienen artículos de librería para proveer a toda la empresa que se compra, vamos a hacer la suposición, o que se compren artículos de limpieza o que se tenga que comprar materia prima para el proceso productivo. Y bueno, ahí nosotros tendremos que analizar cuál es el sector dentro de la organización que inicia el proceso, el pedido de la necesidad de adquisición de esos productos. ¿Está? Bueno, todo eso lo vamos a analizar. Después vamos a tener el sector compras, el proveedor, obviamente, que es el vínculo que ante un proceso de compra tenemos con el exterior. Después podemos tener un área de recepción y almacenamiento. Ya vamos a ver, dependiendo del tipo de organización, qué tipo de sectores van a intervenir. El sector contable, control de calidad, bueno, podemos tenerlo específicamente. Bien, y sobre todo esto, acá quería llegar. ¿Se acuerdan que habíamos visto una clase? Antes de hablar de cursograma, cuando recién arrancamos la segunda parte, habíamos hablado de los diagramas de bloque, ¿se acuerdan? Que decíamos, era una forma de diagramar un proceso sin entrar en la particularidad, ¿no? Y en lo puntilloso y detallado que es un cursograma. Bueno, estos diagramas de bloques son necesarios para poder comprender como un proceso en bloque, como bien lo dice, cuál es el proceso o procedimiento de compra necesariamente. Fundamental. Por eso esta diapositiva les va a reservar a ustedes. Fíjense, tenemos el proceso de la entrada, el propio proceso y la salida. Y acá siempre se plantean, como yo les había mostrado, ¿se acuerdan? Los distintos archivos que intervienen, legajo o lo que fuere, que interviene en un circuito de compra o abastecimiento. Fíjense, tenemos una solicitud de compra interna dentro de la empresa que va a ser el que va a disparar la necesidad de iniciar ese procedimiento de compra. Vamos a ver quién dice, nosotros en el práctico este que vamos a ver ahora lo vamos a llamar nota de pedido, que es lo mismo que la solicitud de compra. ¿tá? También eso es importante, que siempre que vayamos conversando, por eso se acuerdan el primer ejercicio formulario que teníamos en esta segunda parte, que hablaba de formularios específicamente, para que ustedes entren en tema de que, por ejemplo, la solicitud de compra tiene la misma funcionalidad que una nota de pedido interna de materiales o de materias primas. ¿tá? Solicitud de compra, nota de pedido interna, ¿tá? Es lo mismo. Obviamente que vamos a tener las cotizaciones de los proveedores, porque se entiende que cuando nosotros realicemos una compra, si no tenemos específicamente un proveedor al cual le compremos, y tampoco vamos a hacer la suposición que tampoco queremos hacer así, porque necesariamente ante el mismo producto que vendan distintos proveedores, lo lógico sería que nosotros pidamos cotizaciones a distintos proveedores que venden el producto que nosotros necesitamos comprar para poder ver, bueno, comparativamente, a ver quién vende el mismo producto a menor precio. ¿Verdad? Entonces, no casarnos con un proveedor, sino tratar siempre de tener una gama de proveedores que vendan el producto que necesito como para recibir sus cotizaciones, hacer un análisis, un cuadro comparativo y en base a eso selecciono el proveedor que más se adecue desde el punto de vista financiero si se quiere, porque se entiende que si tengo distintos proveedores que venden el mismo producto, ya hicimos el análisis de que venden el mismo producto en cuanto a calidad específicamente y a cantidad que nos tengan que proveer. Los remitos, ¿qué son los remitos? Los remitos decíamos que es la documentación que acompaña a la mercadería, es decir, cuando el proveedor nos traiga la mercadería,
seguramente nosotros vamos a tener un remito al lado de la factura al proveedor que me esté reflejando la compra que hice. En el proceso, yo voy a tener que seleccionar al proveedor, lo que les decía, en base a las cotizaciones recibidas, ¿sí? Le voy a pedir cotizaciones al proveedor, le voy a adjudicar la compra al proveedor que seleccioné, voy a emitir una orden de compra, voy a recibir la mercadería y voy a registrar. Todas son las etapas importantes que no pueden faltar en el procedimiento. Repito, seleccionar el proveedor, pedirle las cotizaciones. Yo iría primero, pedir las cotizaciones, seleccionar el proveedor, adjudicar la compra, emitir una orden de compra, recibir la mercadería y registrarla. Y por último, ¿qué es lo que sale de este proceso? Bueno, la orden de compra, ¿sí? El remito conformado al proveedor cuando trae la mercadería y las registraciones, bueno, su diario de compra y los archivos en los distintos legajos, proveedores, stock, etc. Vamos Profe, a... Sí. cotizaciones de proveedores no sería lo mismo que pedir cotizaciones. Sí, No. sí, acá te dice pedir como la acción, ¿no? Pedir cotizaciones a los proveedores. ¿Es pedido de cotización a proveedores o pedido de presupuesto? ¿Viste? Cuando uno le manda y le dice, bueno, mandame un presupuesto, bueno, en definitiva es un pedido de cotización. ¿Está? Vos le decís al proveedor qué es lo que estás queriendo comprar, es un proveedor habitual, que si yo estás por comprar artículo de librería y seguramente vas a indagar cuáles son todos los proveedores que venden ese tipo de productos en la zona, ¿verdad? Y vas a hacerle a esos proveedores el pedido de cotización de tal producto o tales productos que vos estás necesitando comprar. Lo mismo que pedirle presupuesto, exactamente lo mismo. Entonces el proveedor, cuando reciba tu pedido, ¿sí? Va a verificar lo que vos le estás pidiendo, si específicamente tiene, y te lo va a cotizar. Cotización barra presupuesto, para que vos puedas justamente como empresa hacer ese proceso de poder seleccionar el proveedor al cual le vas a comprar. ¿Vamos hasta ahí? Obviamente que ustedes me dirán, profesora, pero en realidad en la empresa en la que yo estoy, en la que trabajo, la de mi papá, la de mi tío, la de la vuelta de casa, en realidad no usa las órdenes de compra. Es decir, la orden de compra no se usa. Bueno, la orden de compra depende de la importancia que para la organización tenga la orden de compra. En la administración pública, cuando se hace una compra, sí o sí, se emite una orden de compra al proveedor, ¿está? Porque es una especie de contrato donde yo como empresa o como comprador, si se quiere, me comprometo a comprarle a esa persona en base a un presupuesto a ese proveedor, ¿no? En base a un presupuesto que me mandó con anterioridad, que yo lo analicé, que yo lo seleccioné y le mando una orden de compra diciendo que le pido que me provea de tal o cual producto. Es decir, es un compromiso esa orden de compra que se hace en este caso entre el comprador y el vendedor, es decir, entre la empresa, organización que lo está comprando y el vendedor que es el proveedor. ¿Está? Si no se utiliza una orden de compra en las organizaciones, en las empresas chicas y demás, puede no utilizarse perfectamente, pero vamos a tratar de comprender nosotros por qué ante determinadas compras sería necesaria la utilización de una orden de compra. ¿Vamos hasta acá? Fíjense, me parece importante que entiendan esto como diagrama de bloque y que también entiendan los impactos que tiene. Fíjense los impactos que tiene en la contabilidad, en ese subdiario de compras, como también las registraciones o llevar actualizado el legajo de los proveedores, como también el stock de las mercaderías, como también hacer un archivo de las solicitudes y órdenes de compra emitidas. Bueno, estamos en la cuenta regresiva, así que terminamos y entramos con el mismo link y seguimos ya con el práctico. ¿Está?